con el apoyo del programa conjunto Ventana Construcción de Paz. Nací en un hospital. Estaban mi mamá, unas enfermeras y un doctor. Aprendí a tomar pacha, a quitarme los calcetines, lo que huele rico, lo que sabe feo, las cosas divertidas y las aburridas también. Sobre todo, me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío, el camino a la escuela, para entender que el corazón no miente. el nombre de mi maestra, Afortunadamente, el sonido de la voz de me mamá, haces bien, me haces bien, me haces bien. Vemos la sexualidad desde una óptica que rompe con la visión tradicional de verlo como sinónimo de lo biológico, ¿verdad? Y en ese sentido entonces conocemos, porque ya hay mucha gente en el mundo que se ha metido a analizar, ¿verdad? Y a estudiar la sexualidad, y entonces sabemos que además de lo biológico está toda la otra dimensión de vínculos emotivos y afectivos, que es clave, pues tiene que ver con el desarrollo de la personalidad, de sus emociones, pero también todo el tema del placer se ha penalizado, ¿verdad? Hay todo un sentimiento de culpa cuando se piensa que la persona, no solo en relación con la sexualidad, con el placer como parte de la vida, de que uno haga lo que le gusta, lo que quiere, con lo que se sintoniza. Y entonces en ese sentido yo diría que esa es una de las mayores expropiaciones que estamos tratando de recuperar en términos de derechos. Las personas tenemos derecho a vivir el placer como parte de la vida. El concepto de sexualidad, como estamos trabajando en educación integral en sexualidad, implica el fortalecimiento de la identidad de la persona. En ese sentido, tanto la identidad como la de género, ¿verdad? La identidad sexual, tu identidad como hombre o como mujer, o sea, tenés un conjunto de identidades. Todas esas identidades convergen en una sola persona. Y entonces es indispensable que esa persona se encuentre consigo misma y que eso suceda desde que es niña, desde que es niño, porque en esa medida es que logra sintonizarse con quien es, se acepta que su cuerpo es morenito, chaparrito, que el pelo es liso, que no es, ¿verdad?, de canche, que no tiene ojos azules, pero se gusta, se quiere, entiende quién es en el mundo. Es necesario ir aclarando algunas cuestiones que se pueden ir dando dentro del sistema educativo, pero también recuperando como prácticas ancestrales, conocimientos ancestrales que se tienen con relación a cómo se abordaba el tema o cómo no se abordaba el tema desde la cultura, ¿verdad? Tenemos que entender que cada persona es diferente y en esa línea vivir la diversidad, respetarla, siempre y cuando no haya imposición, siempre y cuando no haya formas de violencia, ¿verdad? Pero en ese sentido el reconocimiento que somos una sociedad diversa, múltiple, ¿verdad? No solo en términos de género, sino también en términos de etnia, en términos de edades. Esa sociedad no acepta todavía que tiene el 70% de la población de este país es menor de 30 años. Estamos hablando de que tenemos una gran cantidad de niñas, de niños, de jóvenes, y esa diversidad no se registra en la representación en partidos políticos, en la representación en las instituciones, en las diferentes formas de representación social. Cada docente, cada maestra, cada maestro tiene una historia personal que le ha definido y que define su forma de ser y de ver las cosas y de trabajar en aula, ¿verdad? Y en ese sentido también de conocer esta temática y de aplicarla, de poder abordar ciertos temas o no.
¿Por qué? Porque ahí se encuentra con sus propios prejuicios, con nuestros desconocimientos, porque al final este tema es desconocido para la mayor cantidad de la población. Los jóvenes pues tienen muchas dudas y a veces tienden a recurrir a otros medios, podría ser el internet o con sus amigos, que no siempre es la mejor información que le proporcionan. Entonces, en vez de ellos tener un consejo sano de los padres, ellos pueden tender a recurrir, a caer en hacer cosas que no están bien, porque no ha habido una buena información. La situación de los jóvenes en Cobán es una situación que está afectando porque no se tiene una orientación adecuada. No se tiene, actualmente los padres de familia han delegado en la responsabilidad en la escuela, pero lo que sucede es que en la escuela en algún momento también luego los aborta y se lo manda a la iglesia, y la iglesia lo que hace vuelve a regresárselo a los padres. Es un círculo vicioso en donde nadie quiere asumir la responsabilidad. Es indispensable que tengamos una estrategia específica para abordar con adolescentes y con jóvenes, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué pasa en los básicos? Porque además ya la modalidad es diferente, es otro momento de la vida, y en ese sentido más bien hemos querido ir incorporando a jóvenes en la elaboración de la estrategia. En esta línea hemos recurrido al servicio cívico para poder tener unos 10 por municipio, 30 por departamento en los municipios piloto, que son 18, en los cuales ellos se van a encargar, ellos y ellas, porque hay hombres y mujeres, de hecho creo que hay más mujeres, se van a encargar de hacer consultas sobre qué necesidades, qué intereses, qué piensan los jóvenes, hombres y mujeres sobre la temática, qué les está pasando, qué es lo que necesitan saber, ¿verdad? Cómo se están planteando ante esto, particularmente qué cosas esperarían que se puedan abordar en el centro educativo. Hemos tenido aportes de gente de México, de gente de Colombia, textos de Argentina, o sea, de lugares donde también están en ese proceso de aprendizaje, también de textos de Nicaragua, el apoyo de instancias de Naciones Unidas, ¿verdad? Como el Fondo de Población, la UNESCO, la OPS, de manera que se apoya y se construye sobre una sola ruta, sobre una ruta común. Tenemos una iniciativa muy interesante que esperamos concretar, que es un curso en línea, de manera que entonces se dé acceso a muchos más docentes a través del uso del Internet. Ya el Ministerio de Educación tiene una plataforma y hemos diseñado entonces el curso, en ese proceso estamos, vamos a tener el pilotaje entre junio, julio y noviembre, ¿verdad? Al final. De manera entonces que también esta es otra herramienta que haría posible que a las visitas presenciales y el trabajo presencial, que es indispensable, porque sobre esto no se puede solo hablar o mandar el mensajito, tienes que interactuar, ¿verdad? A partir de eso podamos complementar también con información a través de medios digitales. Los jóvenes pues tienen muchas dudas y a veces tienden a recurrir a otros medios, podría ser el internet o con sus amigos, que no siempre es la mejor información que le proporcionan. Entonces, en vez de ellos tener un consejo sano de los padres, ellos pueden tender a recurrir, a caer en hacer cosas que no están bien. No sabemos cómo niñas y niños jóvenes están viviendo la sexualidad. Eso no se sabe. Yo tampoco puedo ir con el manualito, con el material y buscar dar los conceptos sin tener ni idea y sin provocar en aula el análisis y el debate de las situaciones. Entonces implica que realmente cumplamos como docentes con lo que está establecido en el marco de la reforma educativa, que es cambiar el abordaje pedagógico a una pedagogía constructivista, donde las personas participemos en la construcción del abordaje propio. ¿Por qué? Porque al final lo que queremos es que cada niña, cada niño aprenda a tomar sus decisiones, que pueda ver esto como parte de su vida
y que en consecuencia vaya disponiendo lo que considere que es pertinente para eso. Yo creo que este es un momento en que la educación sexual en los jóvenes debe ser reorientada al logro de las metas, al logro de su proyecto de vida, porque ya no hay placer en lo que están haciendo, sino lo están haciendo ya solo por cuestión de inercia, lo están haciendo por cuestión de solo por querer hacerla, por querer vivir nomás. En Guatemala existe el tabú, o sea, no se puede hablar de sexo en casa, es algo malo, es pecado. Si venimos al mundo es porque papá y mamá nos concibieron, entonces no es, yo considero que no es nada del otro mundo. Tal vez se vuelva lo mismo, el tabú que se tiene alrededor de es lo que lo hace malo, es lo que lo hace sucio, bueno, son un montón de cosas, pero no tendría por qué ser así. Ya dependerá de cada persona, desde su visión, desde su marco de creencias, si adopta esto o no. Y eso ha pasado. La UNESCO realizó una investigación a nivel mundial con varios estudios de caso, donde efectivamente sustenta que el niño, la niña, el joven que recibe formación en educación de la sexualidad va a optar finalmente por su marco de creencias. Entonces, en ese sentido no nos tiene que preocupar que conozca, por el contrario, lo que nos tiene que preocupar es que no conozca. Toda acción tiene una consecuencia, entonces también por ese lado va, o sea, está bien, voy a disfrutar de mi sexualidad, pero también tengo que aprender a protegerme y a proteger a mi pareja porque la quiero. Entonces también creo que en ese punto tendrían que ir encaminadas las cosas. Está bien, démoslo a conocer, sepamos qué es, pero también digamos qué es lo que puede pasar, sí. Te regalo la paz iluminada, un racimo de paz y de gorriones, una Holanda de mieses aromadas, California de melocotones, una Asia sin Corea ensangrentada, una Corea en flor, otra en botones, una América en frutos sazonada y un mundo con azúcar de melones. Wetamin chiriki no hibarri qatit qamam kikikut qawach chiri uloqoshik kip junkulah hunaq kuyau tzwachil kikotemal topan iparki kaslemal shukujer hawashik arechi mankchukta wachri kaslemal rumal kula hawashik ukashuk nukilal rukcholahil arechi mankopantari kashkolil ribisonem shaheri sibalaj nimu patan utsrukashik manik. En ausencia de una figura paterna o materna que acompañe, en ausencia de que se reciba formación en las escuelas, entonces mucha información circula a través de los pares, o sea, de los amigos, ¿verdad? Amigas, que son entonces quienes trasladan información. Y ahí las redes sociales tienen un potencial enorme. Un poco el tema es el referente de la formación se vuelve el amigo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no complementar la educación formal, ¿verdad? E ir abriendo con otras formas para poder llegar a la población. El internet realmente es una herramienta muy buena y ahí sí que nos sirve para diferentes áreas, ¿verdad? Entonces, todos sabiéndola manejar. Entonces, yo considero de que es bueno, pero siempre verificar tal vez o que coincida la información. Por ejemplo, así relacionándolo con, como te decía, con libros o qué, entonces si por lo menos coinciden algo, ¿verdad? Para que la información no sea tan ficticia de lo que suben en el internet. Ajá. Como sociedad realmente no ofrecemos oportunidades a los jóvenes. No hay espacios de recreación, no hay espacios para análisis conjunto de lo que quieran, ¿verdad? No necesariamente espacios de expresión, aunque eso ha ido modificándose en los últimos años, pero todavía no tenemos espacios de intercambio, tampoco ocupacionales. No hay esta proyección de los jóvenes a su comunidad. Más bien hay una estigmatización y una descalificación altísima de hombres y mujeres jóvenes. Los medios de comunicación deberían más bien de ayudarnos a plantear la diversidad, a que no haya problema con la manera, con tu cuerpo, con quién sos tú.
y más bien a convocar al ejercicio del respeto pleno por cualquier persona, independientemente de su apariencia. Los medios reafirman y confirman estereotipos de las personas, que los estereotipos, pues estamos hablando de modelos, de formas de ser que se vinculan fuertemente con la apariencia de las personas. Y entonces los artistas, ¿verdad? Gente pública pasa a ser entonces gente con rasgos que se imponen al resto de la población. Y en ese sentido, de nuevo, el no reconocer la diversidad. Entonces, por ejemplo, gente que sea más gordita, que no sea rubia, ¿verdad? Que no tenga como el patrón de hombre o de mujer tradicional, que es el que se está difundiendo a través de los medios, que además tengas que ser súper delgada, ¿verdad? O que el hombre tiene que ser sumamente musculoso. Se imponen estos patrones a los jóvenes, a los niños. Bueno, nosotros integramos varias organizaciones de la sociedad civil, un observatorio de salud sexual y reproductiva. La idea del observatorio de Alta Verapaz, porque hay en varios departamentos, es un poco el tema de la vigilancia ciudadana en salud. Básicamente lo que hacemos es analizar las estadísticas que mensualmente presenta la Jefatura de Área de Salud en el tema de la salud sexual y reproductiva, ¿verdad? En este caso, mortalidad materna, embarazo en adolescentes, utilización de métodos de planificación familiar. La educación de la sexualidad ha sido una deuda histórica que ha imposibilitado también la construcción de un mejor país, que efectivamente nos garantice los derechos a todas las personas independientemente de nuestro origen étnico, de nuestra edad, de si somos hombres o mujeres, de si vivimos lejos en un área rural o si vivimos muy cerca, ¿verdad?, en Guatemala. Independientemente de dónde esté la persona, debe de poder tener condiciones para ejercer todos sus derechos. Es necesario que las mujeres mismas rompan el silencio, que los funcionarios públicos estén en el puesto donde están, cumplan con el mandato legal y que esto obviamente refleje una estadística real. Porque hoy por hoy sabemos que son muchos los casos de violencia sexual, pero son muy pocos los que se registran, ¿verdad? Entonces, creemos nosotros que la participación principalmente de los jóvenes lo que nos va a dar es esa confianza entre la misma juventud para hablar del problema y para reflejar la estadística real. Se supone que en las escuelas debería de haber algún curso llamado educación sexual que en la mayoría no se da porque como que lo relacionan con lo que es ciencias naturales y tecnología, pero que debería de ser un curso totalmente aparte de... Es importante porque tenemos que de alguna forma aclarar nuestras dudas. Por ejemplo, yo tengo una duda hoy y no puedo quedarme con eso porque después voy a empezar a crear más dudas que me van a llevar a la ignorancia total. Entonces es importante que podamos investigar y dialogar con diferentes personas que sepan del tema para poder aclarar todas nuestras dudas. Prehistórico, por decirlo de alguna forma, el poder tener todavía esa mentalidad egoísta de que solo de cierta forma ciertas personas pueden tener sexo o pueden tener relaciones sexuales. O sea, creo que no, eso ya no va. En educación sexual hoy Guatemala está muy pobre, ya que han habido muchas violencias y maltratos sexuales, no solo hacia las niñas, sino que adolescentes. Incluso han habido casos en que hombres violan a niños así siendo varones y la educación sexual está muy pobre en Guatemala. Si realmente nosotros decimos que desde muy niñas ya pueden ser mamás, es imposible, porque se ven muchos casos en los cuales ellas forman a ser mamás, pero no tienen esa responsabilidad ni para ellos mismos. Para mí es muy importante hablar sobre la sexualidad, ya que muchas personas caemos en aquello de que no sabemos y tropezamos en lo que es la sexualidad, y a eso se basa lo que es la violencia sexual, y muchas jovencitas caen en lo que es la sexualidad o quedan embarazadas, y por eso mismo hay mucho problema en nuestra población.
finalmente lo que queremos que suceda es que tengan formación suficiente para poder tomar decisiones en los diferentes ámbitos, en su proyecto de vida, o sea, que se vean a sí mismos, a sí mismas, como sujetos que vienen a hacer algo, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿cómo se pueden proyectar? Que es necesario que los jóvenes, principalmente las adolescentes, rompan un tanto tabúes con respecto a conocer su cuerpo, a experimentar esas emociones que las mujeres muchas veces las tenemos vedadas por múltiples factores, pero que obviamente es bastante traumática sufrirla en una condición de vulnerabilidad a la cual nos exponemos, y que obviamente si no estamos ni siquiera empoderadas de que somos capaces de hacer oír nuestra voz, menos podemos en una situación de esa naturaleza mover un dedo, ¿verdad? Entonces exhortarnos a que nosotras mismas, las mujeres también, y las principalmente pues entre jóvenes, nos podamos apoyar. Nadie nace sabiendo cómo ser padre, y uno aprende hasta cuando ya lo está viviendo, pero también la madurez emocional se siente, se capta para saber si de verdad estoy de acuerdo a poder iniciar esa etapa en mi vida y si estoy preparada mental y físicamente. Han ocurrido desde 56 muertes maternas en los últimos 2 años, el año pasado, antepasado 71, el año pasado cerramos con 56, en lo que va del año llevamos 8 muertes maternas ya investigadas, incluidas dentro del sistema, aunque hay todavía 4 o 5 muertes más que aún están pendientes de investigarse, lo cual pensaríamos nosotros que esto va elevando de forma mensual una muerte materna más. Yo pienso que realmente las relaciones sexuales no es esa la base para tener hijos realmente, porque hay muchas personas, mujeres, que no pueden tener hijos y que tienen que optar por otros métodos para poder reproducirse, por así decirlo. Y para mí la sexualidad no solo se trata de eso, porque también se puede dar, pero conociendo y sabiendo las precauciones o las consecuencias que debe de traer o puede traer. Yo creo que todos tenemos esa oportunidad de decisión, ¿verdad? Y de pensarlo, de pensar antes las cosas, antes de decidir en nuestra vida, ya que en realidad cada decisión que tomamos nos afecta al resto de nuestras vidas, ¿verdad? Todo tiene una consecuencia, ya sea para bien o para mal. El hecho de ser mamá no quiere decir que me trunca la vida y me quedo estancada, no, sino que es un impulso, es un deseo más de superación y de seguir adelante. Yo creo que de esa manera hay que verlo, ya que es un privilegio que tenemos nosotras como mujeres. Muchas personas pueden que lo vean como un error, como un atraso, pero en mi vida hizo que tomara rumbo, que llegara hasta donde estoy ahora, que haya alcanzado las metas que me he propuesto y las he cumplido. Mi vida la cambió totalmente. Sí cambió mi vida en el hecho de proponerme nuevas cosas, pero no solo por mí, sino que ya por él y luego por mí. Entonces ya es ver la vida desde un punto tal vez secundario, y mi prioridad es él, es mi nena. Entonces sí me cambió, me impulsó para seguir adelante y para tener un deseo de superación. Hombres y mujeres por igual tienen derecho a disfrutar de la sexualidad, más allá de la función reproductiva. La sexualidad implica conocerse y conocer a nuestra pareja sexual. La paternidad y maternidad es una decisión responsable y compartida, e incluye varios factores como la disponibilidad de recursos, materiales, tiempo, afecto y seguridad para sostener una nueva vida. Lo que hacemos básicamente es la conformación de organizaciones juveniles a nivel comunitario, procurando que éstas en determinado momento puedan ser autosostenibles y que los integrantes de la misma empiecen a ejercer un nivel alto de liderazgo en su comunidad, principalmente partiendo de la premisa de la prevención de la violencia a nivel comunitario. La conformación de las juntas de participación juvenil es precisamente eso, buscar jóvenes líderes en sus comunidades que
primordialmente establezcan cuáles son las necesidades de su comunidad. Por eso vos ves que de una comunidad a otra no se trabaja igual, porque indistintamente de que sean colindantes, no es la misma necesidad. El joven tiene que en determinado momento sentir esa necesidad de un cambio. O sea, nosotros lo que queremos es convertir a agentes de cambio, volver a agentes de cambio en sus comunidades. Entonces, por ahí es interesante cómo esta misma forma en la que ellos empiezan a interactuar en la conformación de las juntas, de una u otra forma cambia su entorno, cambia su percepción de las cosas, la forma en la que ellos trabajan cotidianamente es totalmente distinta. El proceso lo que procura es ser inclusivo. Es fomentar un espacio en el cual el joven sienta que puede decir lo que quiera decir como quiera decirlo, un espacio que no existe. O sea, en la escuela te prohíben, en tu casa te prohíben, en el trabajo te prohíben, o sea, vayas a donde vayas siempre hay alguna restricción, y este proyecto procura darle a los jóvenes cosas que no tienen. Aquí no venimos con ideas preconcebidas de algo. O sea, para una comunidad el hacer un partido de fútbol puede ser lo mejor, porque durante ese día que haces fútbol, la gente que sale a delinquir fuera de la comunidad no delinque. El latido de mi corazón es incopable. Mujeres siguen llamando, pero estoy ocupado y no entienden que estamos trabajando, efectuando otro proyecto, realizando. Creen que estoy en vacaciones, más tiempo libre, pero hay días grises y todo no es tan simple. Siempre quieren decirme lo que tengo que hacer, lo que debo hacer, pero esto es lo que yo quiero hacer y no lo puedes creer. Que esto es parte de mi forma de ser tan distinta a la que el mundo hay en mi vista. Mientras existan, no se resistan. Mi intención es comunicación, son mi voz y mi don. Oh, muévete al ritmo de mi ciclón, con la que está al lado tuyo si tienes como el que intuyo, mientras yo mis palabras distribuyo. Aprovecho mi luz porque afuera está oscuro, los días desvanecen como el humo en el aire. Tal vez este sea tu último baile bajo la estratosfera, bajo mi atmósfera. Llámala como quieras, moderna obra. Puede que el graffiti pueda ser una forma de comunicación alternativa que haga que los mensajes permeen en su comunidad de mejor forma, que vayas vos llamándolos para que hagan un taller de plática de la paz y de la no violencia, no sé qué más. O sea, vos con un graf haces muchísimo más que llegando a administrar a la gente. Entonces, de eso se trata, el buscar espacios de expresión abierta totalmente, sin tapujos, toda vez haya respeto y tolerancia. Es importantísimo eso, y que la comunicación alternativa se manifieste, es vital para que el proyecto camine. Hay comunidades donde los índices de delincuencia son tan altos, que no es posible entrar. O sea, si es una comunidad dominada por maras, fijo no puedes entrar, porque la mara no permite que trabajes con jóvenes, porque el joven es el que en determinado momento pertenecerá a su mara o a este grupo. Se da en el proceso de diagnóstico, se da en tu proceso de organización de las juntas, de planificación de actividades, que al final la actividad no va a ser más que el resultado del trabajo que se hace con la junta, que ya estando en una actividad en particular, en el ínterin, se da un proceso, una situación de delincuencia inclusive dentro de la misma actividad, ya sea por gente que participó en la misma o por gente que supo que la actividad se da y llega al lugar donde le estás haciendo. Usted y usted, pónganse de pie, compañero. Esto empieza así. A que le guste que lo pruebe, al que le guste que lo pruebe, a que le guste que lo pruebe, al que no lo pruebe. Así agarra de bueno. El trabajo de la Junta de Participación Juvenil como tal, lo que va a denotar en todo caso es, primero, la capacidad de liderazgo que tiene la Junta. Debe haber un poder de convocatoria de los integrantes para poder permitir que la gente se acerque a vos como Junta, se integre en tu proceso y participe en él. Es importantísimo, es parte de lo mismo. Los patogos aprenden a gestionar,
que es vital. Nuestro proyecto no es cortoplacista. O sea, este proyecto no se acaba con este año, pues el proyecto pretende que los integrantes de las juntas de participación juvenil tengan esa capacidad instalada a mediano plazo para que ellos le den seguimiento a sus procesos, porque el proceso no se acaba conmigo o se acaba con la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia, se acaba cuando el joven quiera que se acabe. Lo que queremos es que el resultado sea muestras artísticas, muestras deportivas, muestras de cualquier índole que se pueda dar tanto a nivel comunitario como en cualquier espacio en el que podamos mostrarle a la gente que el ser joven no es malo, o sea, que el ser joven no te estigmatiza, que el ser joven no implica que seas irresponsable o que no seas capaz o que no tengas ideas. La comunidad se está dando cuenta que los mismos jóvenes están haciendo estos cambios. No son los adultos que debieran de hacerlo, no es gente que tiene familia, que debería de pensar ya en inculcar eso en sus hijos, que son la generación que viene. Son jóvenes que algunos inclusive ya tienen responsabilidades de hijos, de casa o de otras cosas, que están dejando de lado el espacio para la novela, el espacio para salir con los cuates, el espacio para cualquier otra cosa, para dar ese aporte a la comunidad. Y creo que es importante, es valioso, principalmente que el joven lo entienda y que nosotros como parte de un proyecto del Estado, nosotros como parte de una comunidad también tengamos la visión de reconocer públicamente el trabajo de los jóvenes. Y debemos de apostarle a la gente, debemos de apostarle al joven, debemos de apostarle principalmente a que si queremos empezar a promover desarrollo en nuestro país, el desarrollo está ahí, está en la educación que le demos al joven, en la capacitación que le demos al joven, en las capacidades que le demos al joven. Sí, o sea, en empezar a cambiar esos constructos mentales, sociales que existen respecto al trabajo del joven, a las capacidades del joven y entender de que si no tenemos jóvenes, ¿hacia dónde puede ir nuestro país? Nuestro proceso es de estar haciendo actividades para nuestra comunidad, para ayudar a mejorar nuestra comunidad. Ponerle, nosotros vivimos, dicen que vivimos en una zona roja, que es la zona 18. Buena onda porque se motiva a los jóvenes a cambiar, a que no se hundan a pandillas, a que hay un mundo diferente a esto y siempre hay una actividad buena que hay que hacer. O identificar las personas afectadas. En mi colonia se mueve más narcotraficantes, se mueve más eso que pandillas, se mueven más divisiones de cuadras que pandillas. Parece que está excelente para que todos los jóvenes compartan entre sí, igual que se conozcan entre colonias. Yo aprendí más de lo que muchos hicieron. No había estado en otras actividades así, menos así arriba de la tarima. Y sí me gustó bastante y me gustaría volver a repetir. Centro de salud, organizaciones en salud, CTA en supervisión educativa, las propuestas políticas. Estas actividades que ya son para compartir varias comunidades, o sea, convivir con varias comunidades. Organizaciones políticas. Bueno, ¿cuál es su propuesta en relación con los jóvenes? Como las actividades de planificación de actividades contra la delincuencia, ¿verdad? Festivales juveniles donde los jóvenes se expresen y se den a conocer, ¿verdad? Y hay chicos y chicas que miras a cualquiera por ahí, pero miras que están fumando, están tomando droga, todo eso. Y nosotros tenemos que ayudarlos a que tengan un futuro mejor y que se superen lo más que puedan ellos. Hicimos bailar, pintar caritas, lobos, espadas. Estuve bien alegre.
habido mucha violencia, pues es por eso es que nosotros queremos meternos a este proyecto, ¿verdad? Nosotros queremos comenzar cambiando nosotros para poder cambiar a las demás personas, ¿verdad? Invitamos a todo el público que venga a participar de esta actividad tan hermosa y tan cultural para que se acabe la violencia.